Y bien, la semana pasada quedamos entonces que vamos a estudiar y vamos a revisar la conversión del apóstol Pablo. Es muy importante, importantísimo. Pero antes de revisar la conversión del apóstol Pablo, es decir, de cuando era Saulo, tenemos que ver las características de cómo era él antes de su conversión. Sabemos que se convirtió en perseguidor de la iglesia, pero ¿qué más sabemos sobre eso? Entonces, les pregunto, ¿qué investigaron acerca de Saulo de Tarso? ¿Qué era? ¿Quién era? ¿O no investigaron a Saulo de Tarso? Podemos entregar la tarea al otro día. Pero no. No, a Saulo de Tarso no. Sí, yo no terminé mi tarea. No, es que no lo entiendo. No terminó la tarea. Ah. Bien, ¿qué saben sobre Saulo de Tarso? Vamos a llamarle así, ya que en él hubo un cambio radical, por lo cual dejó de llamarse Saulo y se convirtió en Pablo. Pero vamos entonces ahora a llamarle Saulo. ¿Quién era Saulo de Tarso? Digo yo el poquito que investigué. Yo investigué que fue nacido en Tarso de Cilicia, que es Turquía, hijo de hebreos descendientes de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Recibió sólida formación teológica, filosófica y jurídica. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Hebreo fanático y un líder religioso, perseguidor de los cristianos. Nacionalidad romana, nombre completo, Saulo de Tarso, y que muere decapitado. Eran como las... Bueno, de ahí todo esto, lo demás, pero... Eso es ya después. Ajá, Sí, eso ya después. Vamos a ver Filipenses, este es Pablo hablando él mismo sobre su propia vida. Filipenses 3. Buenas tardes, Marisol, qué bueno que se conectó. Estamos viendo ahorita Filipenses 3, es nada más para tener un contexto de la vida de Saulo de Tarso, es decir, antes de su conversión. Versículo 4, Filipenses 3, 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida, por amor de Cristo. Aquí es donde viene la conversión. Entonces, tenemos que hacer un cuadro de Saulo de Tarso. Pues algo muy importante con Saulo de Tarso es que era rico. Su familia era rica. Lastimosamente no sabemos mucho más acerca de su padre y de su madre. En cuanto a su familia, lo único que sabemos es muchos años después, cuando Pablo estaba en la cárcel, uno de sus sobrinos o un sobrino lo visitó, ¿no? Ni siquiera sabemos si habían más sobrinos, solamente sabemos que era un sobrino. Entonces, mínimo sabemos que tuvo un hermano o tuvo una hermana, mínimo. Eso es en cuanto a su familia, pero sí sabemos que era rico. Hizo servicio militar y muy probablemente no, probablemente por lo rico que era, y creo que él era más intelectual, entonces estaba más dedicado a lo intelectual. Algo que no mencionó mi mamá es que él definitivamente tuvo contacto con la cultura helenista. 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 No sé si conocen esa palabra, pero sí es muy importante conocerla porque es la cultura griega. La cultura griega fue adoptada por los romanos. Y es muy importante precisamente porque esa es una de las ventajas que tuvo el Evangelio en sus primeros años, es decir, en el primer siglo.
Una de las ventajas fue la unificación que hizo el Imperio Romano, aunque el Imperio Romano, obviamente, en su contexto y en su forma, era malo, maligno, perverso, perseguidor, tenían lo que era la Pax Romana, que era a través de la violencia, calmar a los pueblos. Cualquier pueblo que decía algo contra alguien, iban y simplemente mataban sin, sin preocuparse por nada. Entonces, pero debido a que era un imperio que básicamente había dominado todo el Mediterráneo, eh, es decir, 3 continentes, Asia, África y Europa, pero lo había llenado con la cultura helenista. El Imperio Romano llevó la cultura helenista, que es la cultura griega, y por ende llevó el idioma griego. El idioma griego fue el principal ahí. Entonces, al conocer el idioma griego es como cuando ahora nosotros conocemos el inglés. Conocemos el inglés y si alguien eh, en China o alguien en Rusia, pues puedo hablarle inglés y entonces ya nos entendemos, ya nos podemos comunicar. Básicamente el griego de aquel entonces era el inglés de este entonces, que por cierto no es griego, no es el griego actual, el griego de entonces era un griego koiné, así se le llama. No es el griego de hoy. Entonces, esa fue una de las ventajas y definitivamente por eso, definitivamente seguro, el apóstol Pablo, mejor dicho, Saulo, en este momento estamos llamando Saulo, Saulo conocía muy bien la cultura helenista. Entonces, al conocer la cultura helenista, también conocía la filosofía helenista. Eso es bien importante. Porque los filósofos griegos se dedicaron mucho al conocimiento de estas preguntas existenciales bastante importantes. ¿Por qué estamos aquí? ¿De qué se trata todo esto? Y por supuesto la pregunta más importante de todas, que a lo largo de los siglos se ha hecho todas las civilizaciones, es si Dios existe. Y si Dios existe, ¿quién es? Entonces, sabemos que el apóstol Pablo, que Saulo de Tarso tenía mucho conocimiento griego precisamente porque las referencias que más adelante hace, las referencias bíblicas, hacia las referencias bíblicas que hacen más adelante a los gentiles, las hacen en el idioma griego. Por ende, tiene que utilizar una Biblia griega. ¿Y cuál era la Biblia griega de entonces? La Biblia griega de entonces era la Septuaginta. No sé si conocen esa Biblia también, pero así se llama, la Septuaginta, que es la versión bíblica Septuaginta. ¿Por qué se llama Septuaginta? Es por los 70 sabios. Es decir, si no estoy mal, fue en los tiempos de Alejandro Magno o poco después de Alejandro Magno, entonces se dedicó mucho a la cultura debido a estos imperios que estaban surgiendo, precisamente por la cultura helenista, y entonces eran muy importantes los libros, y en ese caso surgió la importancia de traducir la Biblia hebrea al griego, debido también a que se estaba extendiendo mucho el idioma griego con lo que acabo de decir. Entonces era muy necesario y que también los judíos había por varios lugares, por varias partes. Entonces era necesario traducir la Biblia al idioma griego y por ende se tomaron a 70, fueron 70, por eso se llama Septuaginta, 70 sabios hebreos, 70 sabios judíos o la versión de los 70 sabios que tradujeron la Biblia hebrea al idioma griego. Esa es la Biblia que utilizó más adelante quien sería el apóstol Pablo para hablar con los cristianos de aquel entonces. Entonces, conocía muy bien eso. Ahora, viniendo él de Tarso, siendo educado en Tarso, conociendo la cultura helenista y también conociendo la ley mosaica. ¿Por qué será que decidió irse a Jerusalén? Si era ciudadano romano, era rico, tenía mucha cultura, ¿no habría sido mejor irse a Roma? Buscando sus raíces, tal vez. No. Buscando sus raíces, ¿será? En cuanto a esto, solamente podemos especular, pero algo creo yo que es bastante importante y pienso que esa es la razón, es que de una o de otra forma Saulo de Tarso estaba buscando a Dios, pensaría yo. Al tener entonces contacto con las dos culturas, tanto la
judía, hebrea, antigua, ¿no? La de las costumbres de Moisés, y al tener la cultura moderna helenista, Saulo de Tarso eligió, pensaría yo, porque no se me ocurre de otra forma, probablemente fue influenciado por su padre o su madre, a que se fuera a Jerusalén y que ya se fuera con los sabios del Sanedrín, no lo sé. Pero diría yo, podría haber elegido un lugar más de aristocracia romana o de riqueza romana, si se va a Roma o algún lugar de Grecia, Corinto, era muy rico. También habían lugares como Colosas, por ejemplo, era un lugar de mucha riqueza, pero él elige irse a Jerusalén. ¿Por qué? Y por lo mismo que vemos acá en Filipenses, cuando él dice, yo soy celoso, ¿no? En cuanto a la ley de Moisés, soy intachable. Entonces él de alguna manera estaba buscando a Dios. De alguna manera estaba buscando ser, no sé si ser salvo sería la palabra, o ser correcto ante los ojos de Dios, ser perfecto ante los ojos de Dios, lo cual es una forma bastante importante. Es una forma bastante importante de ver a Saulo de Tarso, ya que en Saulo de Tarso se juntan tanto lo moderno como lo antiguo. La búsqueda de Dios se junta también en él. La búsqueda humana, me refiero, se junta en él, ya que como acabo de mencionarles, también los griegos procuraban buscar a su modo y en su filosofía, procuraban buscar a Dios. Obviamente no lo encontraron, obviamente nadie lo encontró. Pero es importante ver esto, ya que Saulo de Tarso conocía el derecho, conocía la ciencia, tenía riquezas y buscaba humanamente ser bueno delante de Dios, obtener justicia delante de Dios. Esa es una búsqueda muy importante y probablemente nosotros no la conocemos. Al menos aquellos que desde pequeños estuvimos en la iglesia no lo conocemos, pero hay muchas personas, por ejemplo, Martín Lutero. Martín Lutero estaba como sacerdote católico y estaba ahí como sacerdote católico y se confesaba, por ejemplo, se confesaba varias veces. Él ya estaba en el monasterio y él se confesaba varias veces al día. Y buscaba hacer las tradiciones y todo lo demás precisamente ¿por qué? Porque buscaba justificarse o buscaba la justicia, buscaba estar bien delante de Dios. Buscaba estar bien delante de Dios. Es entonces hasta que lee Romanos, entonces donde el Espíritu Santo ilumina su mente y se da cuenta que la salvación viene por la gracia, no por las obras que uno hace. Y es precisamente de eso de lo que estamos hablando en Gálatas. Entonces, ese es un contexto que nos habla de los judíos, es cierto, es un contexto que nos habla del judaísmo, sí, y de hecho nos habla también de la cultura griega, pero tenemos que verlo de una forma universal. Saulo de Tarso tenía lo mejor y era lo mejor de su tiempo. Y a su modo y con sus recursos buscaba a Dios y obviamente no lo logró encontrar, más bien encontró celo y encontró muerte y dio muerte precisamente, pero es algo muy importante ya que es una cuestión universal. La gente está tratando de buscar constantemente estar en paz con Dios. Pretenden apaciguar a Dios. Incluso hay ciertos lugares todavía ahora y aparecen en la televisión, ¿no? En las noticias donde hacen sus peregrinaciones, donde hacen sus caminatas, se arrodillan y van caminando, sus rodillas van sacando sangre, porque intentan justificarse o porque intentan rogar favores a los dioses supuestamente cristianos que existen ahora. Precisamente porque se sienten indignos. Siempre existe esa situación de la indignidad, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre para ser salvo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre para acercarse a Dios? ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre para estar bien delante de Dios? Esa es la cuestión que nos topamos con Saulo de Tarso. Entonces, Saulo de Tarso entendió en aquel entonces, pensaría yo, al elegir seguir el camino de la ley y quedarse en Jerusalén, estar ahí con los sabios maestros del Sanedrín,
entendió que mientras más drástico y mientras más fuerte fuese su convicción y su entrega hacia la ley de Moisés, entonces sería mejor, sería más santo, por así decirlo. ¿Sería más digno de la salvación o sería más como un Moisés? Y entonces veía obviamente en el Antiguo Testamento aquellos quienes defendían la fe, empezando por Moisés. ¿Se acuerdan la rebelión cuando hicieron aquella imagen del Cordero? Esa imagen de oro que hizo precisamente Aarón. ¿Qué pasó? Fue ahí donde se consagraron los levitas. Baja Moisés del monte, ve que están entregados a la idolatría y entonces Moisés les dice, ¿quién está conmigo? ¿Quién está con ellos? ¿Quién está conmigo? Y por Jehová vienen los levitas y entonces los levitas empiezan a matar a los mismos hermanos, ¿no? De su familia, de su pueblo, ¿no? Y entonces, pero ese fue el punto de consagración de los levitas. Debido a que hicieron eso, se consagraron los levitas y fueron consagrados precisamente para el servicio del sacerdocio. Entonces, estaban todas estas ideas. Estaban todas estas ideas y de seguro a Saulo de Tarso le tocó bastante el corazón. Le tocó mucho el corazón. Sea como sea, aunque vemos el amor de David, del rey David, aunque vemos la entrega del rey David, la confianza del rey David y la fe del rey David, también logramos ver a un David que pues, muchas veces tiene que defender el caso de David y Goliat, ¿no? ¿Quién es este incircunciso? Para provocar al Dios de los escuadrones de Israel. Ese celo es el que trataba de obtener Saulo de Tarso. Teniendo su herencia también helenista, ¿no? O sea, teniendo su herencia griega, él prefirió mejor tomar su herencia hebrea y definitivamente dedicarse a lo hebreo. Y de seguro todas estas imágenes le impactaron y llenaron su mente, en el cual él entendió que tenía que ser una especie de Moisés, una especie de caudillo, una especie de dirigente que incluso, si era necesario, debía utilizar la violencia, precisamente para defender su fe o su convicción de Dios. ¿No? Entonces, vemos a un hombre que a su modo, a su forma, de acuerdo con su idea, con la conclusión de su estudio, tenía que hacer varias cosas para ser salvo. ¿Sí? Sí, tengo una duda. Entonces, Saulo, ¿qué veía en la gente cristiana? Que estaban fallándole a Dios, estaban haciendo algo que no tenían derecho a hacer. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí tendríamos que revisar un poco más la situación de los fariseos. Y es que los fariseos eran doctores de la ley. Y debido a que eran doctores de la ley, aparte que creían en el Talmud y otras cosas, pero como doctores de la ley, recuérdense que tenían que estar en contra del Señor Jesús, precisamente por sus convicciones de la ley. No porque la ley hablara contra el Señor Jesús, sino porque quien era el Señor Jesús, o mejor dicho, ellos ni siquiera entendían verdaderamente la ley. ¿Cuál es el principio de la ley? De hecho, Saulo de Tarso les habla una y otra vez y utiliza todas estas imágenes de la ley que hablan con respecto a la fe. Y lastimosamente sí hay que entender eso de la ley, porque en la ley sí aparece la fe, los casos de Abraham y otros, y al mismo tiempo aparece la situación de la fe en donde Moisés habla y les dice, si ustedes hacen estas cosas, van a vivir. Si ustedes no cumplen con estas cosas, van a morir. Eso no es fe. No, eso es ley. Eso es ley. Entonces, lastimosamente conviven estas dos cosas, que no quiero decir que esté erróneo, sino que lo que pasa es que es muy difícil entenderlo. De hecho, el verdadero sentido de la ley es Cristo Jesús. Ese es el verdadero sentido de la ley. Y es por eso que aún ahora, ni siquiera ahora, los judíos entienden cuál es el verdadero sentido de la ley. Precisamente porque han rechazado al Señor Jesús. Ahora, su doctrina y su forma de ver la ley, su forma de entender la ley de Dios, o sea, la ley de Moisés, los hacía o los obligaba
a desechar al Señor Jesucristo. Y lo hicieron desde entonces y todavía lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, por eso al Señor Jesús incluso lo trataron de apedrear. Cuando Él dice, el Padre y yo uno somos, o cuando Él lo acusan de que Él decía que era hijo de Dios haciéndose igual a Dios. Esa es la verdadera interpretación. El Señor Jesús está diciendo, yo soy Dios. Entonces, debido a ese celo tan grande sobre la ley y que pues la misma ley los obligaba a defender su fe y a desechar a todas esas personas que vinieran de forma falsa, a tratar de alejarlos de Dios, pues entonces por eso es que llegaban a tener ese celo. Entonces, lo que vio Saulo de Tarso, de acuerdo con la ley y de acuerdo como cualquier fariseo lo estaría viendo, es que los cristianos estaban atacando la religión judía, o sea, la ley de Moisés, los estaban atacando y los estaban tratando de alejar de Dios. Ese es el problema. Sí, pues. Entonces, el problema es que surgió ahí esa religión, y estoy hablando con los ojos de Saulo de Tarso, como un fariseo, surgió esa religión ahí que los estaba tratando de alejar del judaísmo de siglos y que ellos veían que tenían que defenderse a como fuera, a como diera lugar. Si se dan cuenta, es un poco más fácil entender el pensamiento de Saulo de Tarso si nos ponemos a pensar en los fariseos que atacaban al Señor Jesús. Básicamente ese es el mismo pensamiento. Todo lo que quería decir el Señor Jesús, ellos trataban de rebatirlo, ellos trataban de torcerlo, precisamente porque no había fe en sus corazones, porque cuando uno se dedica a hacer las cosas y a buscar la salvación, lo que uno está haciendo es desechar la fe. Entonces ese es el pensamiento. Así como los fariseos con el Señor Jesús llegaron incluso a tratar de apedrearlo y por supuesto, cuando fue al final, fueron ellos quienes provocaron al pueblo para que le dijeran a Pilato, crucifícale, crucifícale, y que su sangre caiga sobre nosotros. Pues ese es el mismo celo que tenía Saulo de Tarso. ¿Sí? Ya, sí. Entonces, Gracias. ellos pensaban, y Saulo de Tarso, a quien estamos viendo ahora, pensaba que eran blasfemos, los creyentes, que eran blasfemos, que Jesús era blasfemo y que estaba bien que lo hubieran matado. Sí, pues. ¿Verdad? Pero como los creyentes estaban multiplicando tanto, ¿verdad? O sea, vean que los fariseos se centraron en la cabeza, que de hecho lo único que estaban haciendo es cumplir una profecía. Los fariseos en el tiempo de Jesús o en la vida de Jesús se centraron en matemos a Jesús y ya. Con esto se termina. Con eso se acabó todo. ¿Ya? Y recuérdense la discusión incluso con Gamaliel en aquel entonces, que Gamaliel fue el maestro de Saulo de Tarso. Sí. En aquel entonces, si les dice Gamaliel a los demás fariseos, hermanos, ya no sigamos peleando contra esto. Mejor ya no sigamos peleando contra esto, porque vino uno que decía que era el Mesías, lo mataron y se acabó. Entonces, mejor ya no sigamos peleando contra los creyentes, porque si esto no es de Dios, se va a acabar. Pero si esto es de Dios, entonces nosotros vamos a encontrarnos peleando contra Dios. De hecho, según parece, Saulo de Tarso discrepó en este sentido contra Gamaliel. Él se puso como un caudillo. Saulo de Tarso dijo, bueno, yo voy a ponerme a defender la ley de Moisés, ¿no? Y si pensáramos, que no sé, pero si pensáramos que Saulo de Tarso de alguna manera dejó a un lado la cultura helénica por dedicarse a revisar la ley, a seguir la ley, a ser intachable en la ley, eso quiere decir que él dedicó toda su vida a la ley de Moisés. Entonces, al ver esta nueva, en sus ojos, secta de creyentes, pues lo que vio nada más eran blasfemos y que estaban amenazando Sí, pues. su fe, su doctrina, y que se estaban multiplicando. Él no veía a Dios en ellos o posiblemente Dios en ellos. Según él había encontrado a Dios en la ley de Moisés y en las cosas que él tenía que hacer. Sí, pues. Y la ley de Moisés, él vio así, le mandaba, así como lo hicieron los levitas en el tiempo de la idolatría de todo Israel, y así como lo hizo David, así como lo hizo Samuel también. Y se recuerdan de hecho que Saúl
En parte por eso fue desechado, porque Saúl no obedeció a Dios cuando Dios les dijo, tienen que matar a estos. Y de hecho también pasó con los israelitas. Josué conquistó bastante, el problema es que envejeció. Y entonces llegó el momento en que él ya no podía seguir siendo el caudillo de todo el pueblo. Entonces, por eso es que el pueblo ya no siguió conquistando, porque ya no tenían básicamente líder, ya no siguió conquistando y por eso fueron incluso retraídos. Entonces, tenía todas estas imágenes. Saulo de Tarso conocía perfectamente bien todas esas imágenes y él sabía que pues llegó un momento de luchar en el Antiguo Testamento, pues igual ahora tenían que luchar. Los judíos siempre han sido un pueblo aguerrido, siempre han sido un pueblo aguerrido y un pueblo celoso. Eso sí es bastante cierto. Entonces, precisamente esa es la razón por la cual él empieza a perseguir a la iglesia. Si no estoy mal, ese es el principio de Hechos 9, en donde se menciona que Saulo respiraba amenazas. Vean el primer versículo. Hechos, versículo 1, capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Con él vino a pedirle cartas para que le diera a los principales de las sinagogas en Damasco, y entonces poder ahí en Damasco seguir persiguiendo a los cristianos. En ese entonces no se llamaban cristianos, pero mejor digámosles cristianos, porque decir solo creyentes, bueno, también les podríamos decir solo creyentes, para que no nos perdamos. Más adelante es que se llaman cristianos, cuando ya es en Antioquía, ya Saulo está convertido, pero ahorita vamos a decirle o cristianos o creyentes. Quería perseguir entonces en Damasco creyentes y quería seguir así persiguiendo, y de hecho había sido muy efectivo en esas persecuciones. Acuérdense que estas persecuciones empezaron con el martirio de Esteban, ¿verdad? Y que en el martirio de Esteban es precisamente donde tenemos la primera referencia acerca de Saulo de Tarso, quien dice que Saulo de Tarso consentía Lo que le estaban en su muerte. O sea, Saulo de Tarso no había sido convencido por el gran discurso, la gran predicación de Esteban, que había sido muy grande, por cierto, muy importante y de hecho muy hebrea. La predicación de Esteban fue muy sabia porque fue muy hebrea. Esteban unifica todo lo que pasó en el Antiguo Testamento con la vida del Señor Jesús, dando a entender que no hay diferencia, que en realidad son una misma historia. Es muy importante. Aún así, Saulo de Tarso no se convence, muy probablemente porque era muy orgulloso, muy probablemente porque él ya había definido su postura y simplemente él encontraba a Dios en la ley. Según él, encontraba a Dios en la ley y sabía que la ley le mandaba que tenía que perseguir a los enemigos de su Dios o del Dios hebreo, por así decirlo, hasta la muerte incluso, y eso fue lo que él se propuso. Lo que él se propuso, ¿verdad? Y supongo que debido a su abolengo, también estaba molesto, ¿no? Que estos pescadores, algunos publicanos, ¿no? Algunas personas que pues no tenían el mismo renombre que él, le iban a enseñar a él, le iban a dar conocimiento, ¿verdad? Entonces, Saulo de Tarso era un fariseo perfecto como cualquier otro fariseo. No sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta. Ahorita todo bien. O algún comentario, si algo quieren añadir también, es importante. Entonces, conocemos su conversión, ¿no? Va camino a Damasco y de pronto, camino a Damasco es entonces cuando ve un resplandor más fuerte que el sol. Bueno, leamos versículo 4. Bueno, si ven en el versículo 2, sí, Hechos 9:2. Si ven en este camino, en ese entonces le llamaban camino. Ajá. Al cristianismo Ah. o a los creyentes en el Señor Jesús. En ese entonces le llamaban camino, porque el Señor ni siquiera dejó eso. Es hasta en Antioquía de Siria en donde se les llama cristianos. Ese versículo 2.
Versículo 3, mas yendo por el camino, Hechos 9:3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Estuvo bastante rápido, ¿no? Sí. Estuvo bastante rápido. Pero es bien importante ver especialmente las palabras del Señor Jesús. Saulo, Saulo, versículo 4. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿De qué está hablando ahí el Señor? ¿Por qué dice me persigues? Sí. Andaba persiguiendo a los cristianos, a sus seguidores, a los que creían en él. Exacto. Perseguía a los seguidores, pero a través de perseguir a sus seguidores, perseguía a Jesús. Perseguía a él. Perseguía su mensaje, perseguía a quien era, ¿no? Y si queremos ir a un punto ya más teológico, pues tendríamos que pensar en el cuerpo del Señor Jesús. ¿Quién es el cuerpo del Señor Jesús en esta tierra? Sería la iglesia. Entonces, si nos vamos ya a un punto de vista mucho más teológico, pero lo que llama la atención y lo que debe hacernos entender más es que el Señor lo está acusando. Eso es bien importante y de hecho lo vuelve a acusar. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, es decir, el Señor Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se presenta, y de hecho se presenta con el gran nombre de Dios, ¿no? Yo soy. Esa es otra parte bien importante. No quiero decir que lo haya dicho en hebreo, pero lo dice bastante claro. Yo soy Jesús. Ahora Él se está manifestando de una forma ya con nombre propio, de acuerdo con el ministerio y de acuerdo con la vida que tuvo en esta vida, sus 33 años y medio que estuvo. Yo soy, es decir, yo soy Dios, pero yo soy Jesús. Y de acuerdo a él, con su imagen, el resplandor de su gloria, la majestad que vio Saulo de Tarso en ese entonces, pues entendió que era Dios. Precisamente por eso le pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Lo cual es otra cosa muy importante. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quiere decir? Que Saulo estaba perdido. Sí, pues. Un resplandor maravilloso. Una voz le habló. Y de seguro fue una voz estridente, de seguro fue una voz maravillosa, de seguro fue una voz que lo atemorizó. Y él todavía dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Como que iba a esperar que le dijera, soy un ángel, soy un arcángel. Era Dios. Era Dios manifestándose. Era como la manifestación de la zarza, era como la manifestación en el monte Sinaí, pero estaba tan perdido que simplemente no sabía quién era. Y a quien supuestamente él pensaba que servía, a quien supuestamente él buscaba tanto en la ley, pues se restringió tanto a la ley, diría yo, se sometió tanto a la ley que de una vez se perdió y se alejó completamente de Dios. Buscando a Dios, ni siquiera cerca estaba. Porque cuando escuchó la voz de Dios, no sabía ni siquiera quién era. No sabía. Solamente sintió un sobresalto, solamente sintió algo terrible, probablemente la muerte. Pensó que la muerte venía, especialmente con las acusaciones.